Muy buenas tardes, compañeros y compañeras apsinas. Bienvenidos a otro subprograma Asesoría a su alcance con el tema Pertinencia al manejo de dineros institucionales por parte de los trabajadores de la educación. Muy buenas tardes, querida afiliación. Es un tema realmente importante porque ante la situación que hemos tenido en los centros educativos, las necesidades inmensas en todas las áreas que estamos enfrentando, pues el manejo de dineros por parte de los trabajadores de la educación ha sido en algunas situaciones una constante. Y vamos a hablar sobre eso porque necesitamos ver cuáles son las regulaciones. Para este tema, muy importante para hoy, contamos con la presencia de nuestra compañera, la licenciada Iliana Vega, quien es asesora de la Junta Directiva. Buenas tardes, Iliana. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte para toda la afiliación apsina. Muy bien. Como les decía, es un tema realmente relevante y antes de empezar con este tema, vamos a recordarles que APSE desarrolla una campaña que se llama Déjenlos volar. Esa campaña nos cuenta y nos dice, nos ejemplifica que sería necesario llenar 4 estadios nacionales para poder poner ahí a los estudiantes que han perdido las becas en el gobierno de Rodrigo Chávez. Recortar el presupuesto de la educación pública es recortarle las alas a la niñez, así que no le recorten las alas de la educación pública. Nuestros niños necesitan volar, déjenlos volar, es el nombre de nuestra campaña. Y bueno, vamos a dar inicio con este programa tan importante, reconociendo que hay unos lineamientos, ¿verdad, Iliana? Y hay una legislación que nos habla sobre el manejo de estos dineros. ¿Existen algunos documentos oficiales que regulen el manejo de dinero de parte de los trabajadores de la educación para actividades propias de los centros educativos? Sí, bueno, vamos a ver, necesariamente hay que partir de ahí. ¿Qué es lo que dice la normativa al respecto? Y entonces es muy importante que todos conozcamos lo que dice el Estatuto de Servicio Civil, propiamente para el caso de los educadores, lo que conocemos como Ley de Carrera Docente, que es el título segundo del Estatuto. Y ahí tenemos un artículo clave, fundamental en todo esto, que es el artículo 58, que a raíz de este tema tenemos que sacar, ¿verdad?, y desempolvar, porque a veces no nos acordamos de que existe este artículo que establece cuáles son las restricciones que establecen las leyes para todos los servidores públicos y qué cosa es prohibido a los educadores. Entonces vean que es una norma donde dice que queda prohibido, es una prohibición a los educadores, inciso D, recoger y promover contribuciones de cualquier índole que no sean para fines escolares. Y aquí ya podemos ir, ¿verdad?, aclarando un poco el artículo, que no sean para fines escolares. ¿Esto qué significa? Que si se trata de recoger o promover contribuciones que efectivamente no sean para fines escolares, está prohibido. Ergo, solo para fines escolares se podrían recoger contribuciones. Pero que es precisamente lo que a continuación dice el artículo. Si tuviesen este propósito, deberán ser autorizadas previamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, un primer conclusión desde ya en este sentido es, bueno, sí, los educadores docentes sí pueden recoger dinero, pero solo para fines escolares. Y como vamos a ver ahora también, en los lineamientos, porque me preguntabas que cuál es la normativa aplicable, en los lineamientos para la gestión de procedimientos en los centros educativos de las direcciones regionales de educación, que son unos lineamientos nuevos que salieron o fueron aprobados ahora el 13 de agosto del 2024, se establece un procedimiento, ahí lo podemos ver en pantalla, se establecen precisamente un procedimiento para regular todas las campañas de recolección de dinero o actividades económicas en los centros educativos, que aunado al artículo que acabo de leer, vamos a ver entonces cuál es el procedimiento que viene establecido en estos lineamientos para ir deslindando responsabilidades y situaciones al respecto. Vivian, a lo largo de este
de este último semestre hemos visto un deterioro inmenso de la infraestructura, problemas importantísimos de los centros educativos que no tienen dinero ni para pagar los servicios, que no les alcanza para el 15 de septiembre, para los tambores, para los vestiditos de los chicos. Estas situaciones han hecho que de una forma muy solidaria los docentes incurran en el manejo de dineros. Hablarnos un poco de eso y de la importancia, ¿verdad?, de mantenerse con la normativa, por lo menos clara, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad parece que todos los temas están como ligados, ¿verdad? Lo que venimos haciendo siempre en el transcurso de los diferentes programas de asesoría, desde la otra acera, ¿verdad? Los reclamos, las campañas que hacemos sobre el presupuesto de la educación pública. Bueno, en realidad han sido años, ¿verdad?, que en el sistema educativo los docentes se han tenido que hacer cargo, ¿verdad?, de todo esto, ¿verdad? De pensar que una junta, ¿verdad?, que va a haber un presupuesto para vestuarios u otros, ¿verdad?, dentro de las actividades de los estudiantes, es un sueño, ¿verdad? Entonces, por lo general, se han tenido que hacer rifas, bingos u otros, ¿verdad?, en donde prácticamente nos ponen, ¿verdad?, contra la espada y la pared y tenemos que recoger el dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, se ha normado, ¿verdad?, como ahí lo mencionó Ileana ya, ¿verdad?, y ahora se viene a reforzar esa normativa, ¿verdad?, que como decís vos, Norita, nos hace que solidariamente tengamos que incurrir en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver hasta dónde, ¿verdad?, hasta dónde debemos de hacerlo y hasta dónde eso significa una sobrecarga laboral más, porque además es súper delicado, ¿verdad? Entonces, que no nos falte un colón en la cuenta, tener todo anotado, ¿verdad? Hay que tener un registro, hay que tener todos los controles, ¿verdad? Y además dar cuentas, ¿verdad?, sobre lo que se recoge, por qué se recoge y todas estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, pues viene siendo prácticamente otra recarga, ¿verdad? Nos guste o no, ¿verdad? Aunque tengamos que hacerlo tantas veces, por eso que decís, para que lleven una camisetita en la banda, ¿verdad? Yo se los digo con conocimiento de causa como profe de música, ¿verdad? Para que llevaran una camisetita, un uniforme. Había que ponerse a recoger los dineritos, ¿verdad? Para poder organizar el evento. Y uno entiende realmente lo que pasa como docente, porque está en el aula, ¿verdad? Que los chiquillos ganen y la participación a una actividad regional y no puedan hacerlo porque no hay dinero para el transporte. O sea, no podemos permitirnos esto. Hay un acto de solidaridad que nos hace generar, digamos, un manejo e incurrir en un manejo de dinero que muchas veces, como Vivian lo decía, nos genera muchísimo estrés porque estamos haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Pero hay lineamientos sobre esto. Y entonces, ¿qué indican estos protocolos de los lineamientos respecto de las campañas de recolección de dinero o actividades económicas? Porque vamos a ver, si nosotros conocemos las reglas, si conocemos los lineamientos, si conocemos la ley y aún así tomamos decisiones, pues bueno, lo asumimos, pero no, que no lo asumamos como una responsabilidad. Correcto, claro, por las implicaciones que tiene, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos el protocolo o este alineamiento, lo que pretenden dar es una guía clara al personal docente, a la comunidad estudiantil y a los padres de familia sobre este tema de las campañas de recolección de dinero y actividades económicas. Y ese es el objetivo de estos lineamientos, indicar cuál es el procedimiento que vamos a ir analizando poco a poco, porque aquí vienen 3 actores en todo este procedimiento con responsabilidades propias, ¿verdad? Y ahí vamos a ir deslindando entonces y ya ustedes serán los que al final de escuchar este programa pues puedan determinar si ustedes quieren hacerse responsables sabiendo las implicaciones que hay de seguir recolectando dineros por más solidario que eso conlleve, ¿verdad? O por más solidaridad que eso conlleve, ¿verdad? Liliana, perdón, antes de asumir esta responsabilidad, nosotros tenemos, y es lo que hacemos en este programa precisamente, que nuestros afiliados y afiliadas estén al tanto de las leyes, al tanto de los lineamientos, porque, por ejemplo, de un colegio de San Ramón nos dice una compañera que el director solamente le dice, tome, aquí están los 30 cartones del bingo para sus estudiantes del grupo guía. Usted me recoge el dinero y lo entrega a tal persona. No
si usted no conoce los reglamentos, si usted no conoce cuáles son las leyes, no conoce los lineamientos, lo asume simplemente. Pero si usted conoce, puede decidir. Y eso quizás es la parte muy importante que este programa pretende llegar a la afiliación con esta información. Claro, precisamente por eso, ¿verdad? Y ahí tenemos una pregunta que teníamos para toda nuestra afiliación y siguiendo con esta guía, ¿quiénes entonces, verdad, son las personas responsables de la recolección de esos dineros y actividades económicas? Y ahí podemos ver cómo los lineamientos son claros. Y aquí se delimitan 3 responsables en todo este tipo de recolección, que son la persona directora del centro educativo, la Junta de Educación o Administrativa y el patronato escolar, nada más. Estos son los 3 actores responsables de todo este tipo de campañas. Vean que ahí no se indican el personal, los funcionarios o funcionarias, ahí no se indica. Aquí hay claramente 3 responsables de cualquier actividad de esta naturaleza que se lleve a cabo. Y ahí vemos que se entiende por persona directora en esta temática. Bueno, los mismos lineamientos nos dicen que la persona directora es la persona funcionaria de la administración activa responsable de un proceso con autoridad para ordenar y tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que si se requiere una campaña de recolección de dineros, el responsable absoluto en la toma de decisiones y el responsable del proceso va a ser el director del centro educativo. De manera que eso que vos apuntabas ahorita antes, de que de un momento a otro se encomienda tal para recoger, no, mire, señor director, aquí el responsable es usted, aquí están los lineamientos. Entonces ojalá que por escrito ese director responsabilice de la vigilancia y resultado del proceso, porque él va a ser el responsable de que al final esos dineros que se recauden estén completos, porque tiene que fiscalizar, controlar de que se haga apegado a lo que corresponde. Entonces aquí no es como antes, no, deme la bolsa, yo me encargo, yo recojo, yo vendo números de la rifa, yo después entrego, no. Vean acá, el responsable es la persona directora. De hecho, yo diría que si al final falta platilla por ahí, el responsable del proceso aquí está clarísimo, es el director. Y él tendrá que ver cómo da cuentas o hasta pone la plata que faltó, porque él tenía el deber de que todo se dé con toda la claridad y rectitud que se requiere, ¿verdad? Tenemos otro responsable que se indica ahí, que es la Junta de Educación o Administrativa y el patronato escolar, entendido como el grupo de personas que asumen la responsabilidad de administrar en coordinación con la persona directora los recursos financieros que sirven para dotar de bienes y servicios al centro educativo. Entonces, las funciones de la Junta están clarísimas, administran los bienes y recursos que requieren los servicios del centro educativo, tienen sus competencias propias. De hecho, aquí se menciona el patronato escolar y es muy curioso, porque en temas de sobres de matrícula para el inicio del curso lectivo, o en temas de cuotas de patronato escolar que se recaudan en primaria, solo en primaria existe patronato escolar, ¿quiénes son los obligados de recaudar las cuotas del patronato escolar? La Junta. Los miembros de la Junta o el designado de la Junta o el tesorero de la Junta es el que tiene que ir encargado de recoger las cuotas del patronato escolar. Pero ¿qué sucede? Como no llega la Junta a recaudar esas cuotas, no llegan, entonces las maestras y maestros son los que están acostumbrados a recoger las cuotas del patronato. No lo hagan, porque hay implicaciones serias. Siempre que se maneja dinero, algo puede suceder, ¿verdad? Y vean que aquí está claramente establecido que es la Junta. La Junta es la que tiene esa tarea y tiene que cumplir con esas tareas. Yo sé que ustedes, compañeros y compañeros, lo hacen en manera de colaboración, como hablábamos ahora, pero ahora ya hay unos lineamientos claros y entonces vamos a respetarlos, porque es necesario respetarlos para que, además de no incurrir, como decían ahorita, en una sobrecarga laboral, que por más colaborativa que sea, siempre es una carga y una gran responsabilidad, no lo hagamos. Responsable el director, responsable la Junta en los temas que le competen. Y bueno, y además en la lámina que teníamos ahí en pantalla se define qué significa una campaña, ¿verdad? Campaña definida
como un conjunto de actividades o de trabajos que se realizan en un periodo de tiempo determinado y están encaminados a conseguir un fin. Entonces, claro, toda campaña que se proponga al centro educativo para el fin que sea, que implique recolección de dineros, ya está clarísimo, responsable el director o la junta según sea el caso, y nadie más, ¿verdad? Muy bien. Y en este tema ¿verdad? Este tema nos recuerda un montón de situaciones, anécdotas, cosas que pasan, ¿verdad? Incluso he sabido de casos de compañeras de primaria que han recolectado el patronato, como dice Ili, ¿verdad? Y hasta se lo llevan para la casa, ¿verdad? Lo andan ahí bailando para un lado y para el otro, y han habido casos hasta donde los han asaltado, ¿verdad? Okay. Entonces a veces incluso entran en cuestionamiento que si de verdad los asaltaron, que si no los asaltaron, ¿verdad? Y entonces tras de que los recogieron, se da la situación de ese cuestionamiento de que si no sería que se lo dejó, ¿verdad? De que tiene que poner la denuncia en el OIJ, y ya por ser buena gentes y solidarios, como decías vos, Norita, desgraciadamente podemos estar expuestos a otro tipo de circunstancias. También se ha dado que en la recolecta del patronato se utilicen, no suena muy feo, ¿verdad? Algunas mamás, ¿verdad?, que forman parte de un comité que crean en las secciones, se encargan de hacer esa recolección, ¿verdad? Pero también se presta para cosas si no hay una inmediatez a la hora de entregar ese dinero, digamos, a la junta, ¿verdad?, que menciona Ileana, el patronato, de una vez, ¿verdad? Claro, hay un riesgo siempre latente. Nosotros que hemos estado en el aula ya por un montón de años, conocemos un montón de historias, de situaciones que a veces injustamente hay juicios por cosas que sucedieron, claro, que pudieron ser accidentes, por asumir responsabilidades que quizá no nos correspondía. Porque además colaboramos en un montón de cosas. No debemos tocar dinero. Ya la colaboración nuestra, ya la solidaridad del trabajo en el aula, del trabajo en la educación costarricense es mucha. Hacemos muchas cosas más de las que deberíamos hacer. No debemos tocar dinero porque esto nos expone. Estamos jugando un riesgo, ¿verdad?, en este caso. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las instrucciones respecto al procedimiento que debe llevarse en estos casos? Sí, claro, estos lineamientos de los que estamos hablando establece y describe plenamente cuál es el procedimiento, que lo podemos ir viendo ahí en pantalla. Se establece que todas las campañas de recolección de fondos deben ser supervisadas por la persona directora, en su figura de fiscalizador, o sea, no hay quite, el director lo tendrá que hacer, si se organiza la campaña tendrá que ser el fiscalizador, y contar con la autorización de la Junta de Educación o Administrativa o Patronato de acuerdo con la ley vigente si es una cuestión ya a nivel ya más grande, macroinstitucional, ¿verdad?, que requiere aprobación de la Junta para esos efectos. En caso de donaciones en efectivo, bueno, deben depositarse en la cuenta de la Junta de Educación o Administrativa o del Patronato Escolar. Me interesa el punto 3, podemos tal vez verlo en pantalla, porque vean acá qué interesante. Si es una campaña de recolección de dinero, el encargado debe entregar a la dirección un informe de lo recolectado para ser entregado a la Junta de Educación Administrativa. Además, se deberá entregar el recibo o comprobante de depósito de la entidad bancaria correspondiente. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, el directora, bueno, se autoriza la campaña en el centro educativo y se encarga a alguien, ¿verdad?, con la fiscalización del director para esos efectos, se encarga y la persona voluntariamente aceptó ser el encargado de la recolección, vean que ahí se establece claramente que se debe entregar un informe de lo recolectado, ¿verdad? O sea, todo tiene que tener unas reglas muy claras, un orden muy claro, un informe de lo recolectado, rendir las cuentas claras, ¿verdad? Y eventualmente si la misma persona fue la que hizo el depósito en la cuenta bancaria X, pues debe llevar el comprobante del depósito. O sea, aquí por primera vez tenemos un procedimiento claro para regular posibles situaciones particulares que con el manejo de dinero se podría dar. Entonces ahí vamos teniendo una guía. Por último, se indica cada encargado o coordinador de las actividades es responsable de informar a las personas encargadas legales de los resultados de la campaña. Vean además cuáles son los representantes encargados legales de los resultados de la campaña, pues los padres de familia. Ahora decía Vivian, bueno, en una actividad, no sé, un festival de música que los chiquillos requieren que vayan con camiseta tal, bueno, ella seguro, si era la profesora de música en ese momento y ella pidió ir con la camisetita tal y recogió dinero para esos efectos,
pues tendrá que dar un informe a los padres de familia. Entonces vean que sí es tamaña labor, ¿verdad? Es tamaña labor. Es una recarga laboral, Y sí o sí. y sí o sí. De muchísima responsabilidad y que pone en riesgo tu trabajo, además. Por supuesto. Así es, aunque sea aunque medie el principio de buena fe, ¿verdad? Al final, si hay una Exacto. situación, ¿verdad?, en la que estemos implicados en una situación jurídica, eso no va a importar, Bueno, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. yo recuerdo un caso que yo, de hecho, llevé la defensa cuando yo era abogada y el departamento legal, de cuando se vendían libros, que las editoriales, yo no sé si todavía se hace, pero las editoriales llegaban a ofrecer que a la profesora de español Todavía se Norita recomendar este libro tal para apoyo, ¿verdad?, didáctico. Y entonces me acuerdo que un docente de estudios sociales sí se encargó con la editorial y vendió libros a los estudiantes y tal, y le pagaron los libros, pero nunca pagó a la editorial. Y entonces la editorial después reclamó al director del centro educativo la plata de los libros. La plata de los libros ya no existía, ya no existía. Qué mal. Se esfumó la plata de los libros. Vean qué delicado, vean qué delicado. Claro, ahí hubo hasta una denuncia penal de por medio, por supuesto, ¿verdad? Pero vean qué delicado, ¿verdad? Hasta un tema. Entre estas historias que nosotros tenemos y cosas de las que tenemos que cuidarnos tanto, siempre tenemos en la educación pública algún estudiante que no puede ir al paseo porque no le alcanza. Siempre tenemos alguno que no puede ir a comer porque no tiene presupuesto en la familia para poder ir, pero ¿cómo no lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a montar a todos los chiquillos al bus y a ese no lo vamos a montar porque no hay plata para pagar el Ya te pasaje? iba a decir, Norita, siempre hay un estudiante en esas circunstancias, pero siempre hay un profe que lo salvamos. Exactamente. O sea, es casi imposible uno como profe decir, no, fulanito no va. ¿Uno qué hace? Uno saca la platita del bolsillo y uno dice, no, van porque van, ¿verdad? Sí. O sea, eso es imposible, ¿verdad? Son situaciones que dentro de estas anécdotas que decís vos, ¿verdad?, suceden, y así como tenemos pues situaciones que en el ámbito de esa recolección de dinero, de esas participaciones que requieren de dinero, ¿verdad?, pues pasa de todo, ¿verdad? Han habido cosas negativas, pero la mayor parte, por dicha, son positivas, pero lo cierto es que siempre vamos a estar implicados, ¿verdad?, en una situación que no deberíamos de estar si asumimos ese rol que menciona Ileana, que es mejor no hacerlo. En este tema, yo creo que hay un tema de la cultura y de lo que se espera de un docente en el manejo de lo que es la solidaridad institucional, que me parece que es algo que en este programa nosotros deberíamos cuestionar, y lo cuestionamos a través de los lineamientos y lo cuestionamos a través de la legislación, por el riesgo que corre el docente, porque realmente se espera que el docente haga las cosas como un acto de solidaridad. Y es hasta visto como un valor, aunque esté poniendo en riesgo su trabajo, ¿verdad? La cultura realmente no es una camisa de fuerza, y este programa pues precisamente hace ese cuestionamiento que nos dice, bueno, yo tengo que conocer las responsabilidades, los riesgos que yo tengo en este trabajo, y la cultura yo también tengo que cuestionarla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me perjudica lo que está sucediendo? ¿Puedo yo colaborar de otra manera? Esta no es un área en la que yo pueda colaborar. Y lo digo porque este es un momento que tenemos muchas historias de compañeros que están siendo afectados por esto. Claro, me interesa ver el punto número 5 del procedimiento, que es el último, el último punto que me interesa resaltar, que aquí se refiere, ahí los lineamientos hablan de actividades de convivir. Cuando yo vi la palabra actividades de convivir, lo relacioné con el tema de el programa de convivencia estudiantil, ¿verdad? Pero aclarando el tema, precisamente con una de las personas redactoras de estos lineamientos, me decía que esa palabra convivir puede inducir error, que en realidad ahí debe entenderse como actividades de convivio social entre las mismas personas funcionarias del centro educativo, ¿verdad? Entonces, entendido así, lo leemos como que si se hacen actividades de convivio social, personas funcionarias del centro educativo en que medie la recolección de cuotas o aportes económicos del personal, ¿verdad?, que ya no es para fines escolares. Liliana, yo creo que muy pertinente es el tema de la confraternidad. Exactamente, exactamente, queda muy un ejemplo muy claro en Muy ese específico. sentido, ¿verdad?, muy específico, porque entonces cuando se trate de ese caso en que medie la recolección de cuotas o aportes económicos del personal,
los organizadores deben entregar un informe económico de los movimientos al resto del personal. Bueno, aquí dice mínimo una vez cada semestre. Yo no sé si es que en los centros educativos se estila recolectar para actividades sociales, para celebrar cumpleaños, para lo que obedezca. Ahora vos me decías, Norita, de que por ejemplo algún familiar de alguna persona funcionaria fallece y se hace inmediatamente una recolección solidaria de verdad, de dinero para ayudar a esa familia tal. Bueno, todo esto también viene regulado acá en el lineamiento. Me parece que no debería haber venido, pero es una guía interesante para que se vea que incluso en actividades que no son para fines escolares, sí debe haber un informe económico al resto del personal. Porque cuando se manejan dineros ajenos siempre deben rendirse informes y quedó aquí establecido en el punto número 5 que describe el procedimiento y valga, ¿verdad? Como lo decís vos ahora, con ocasión del Día de la Confraternidad, que mucha gente debe haber sido la encargada de recoger todos los dineros para la celebración, que si vamos al desayuno yo recojo las cuotas o el almuerzo o el paseo. Bueno, vean que acá se les impone la obligación de rendir un informe económico al resto de sus compañeros. Me parece interesante. Como dice Ileana, a mí me parece que no debería estar, ¿verdad? No debería estar como una camisa de fuerza, ¿verdad? No, porque entonces no hacemos nada con tal de no tener que hacer un informe más, una labor más, una tarea más. Es capaz que no hacemos la recolecta solidaria para el compañero que tuvo un familiar que falleció o una recolecta para pues X ayuda, ¿verdad? Una enfermedad o algo similar, ¿verdad? Sin embargo, el tema que se pone de ejemplo, el de la confraternidad, a mí me parece que se convirtió ya en un tema oficial, ¿verdad? Digamos, ya es una actividad oficial, que aunque es de distracción, de convivencia con el resto de compañeros en uno o varios grupos, en realidad, me parece que al haber una regulación inclusive con una circular, ¿verdad? De la Dirección del Talento Humano, de la ministra, de la autoridad que corresponda, me parece que sí cabría como dentro de eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues se hizo de esa manera, ¿verdad? Oficialmente, y que también se ha dado de todo, ¿verdad? Seamos honestos, también se puede prestar para algún negocio, ¿verdad? De una persona en particular, ¿verdad? Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Como les digo, a mí me parece que no debe haber una camisa de fuerza, debe ser flexible, pero cuando son dineros ajenos, en realidad siempre se tienen que dar cuentas, entonces debe haber por lo menos un respaldo. Ya para ir cerrando, tenemos la última pregunta que dice que si es obligatorio para un trabajador participar en rifas, bingos, conciertos o cualquier actividad de recolección de fondos para su centro educativo o estas acciones son voluntarias. Yo creo que aquí lo importante es que yo tenga clarísimo si es obligatorio o es voluntario. Si es voluntario y lo asumo, yo lo asumo con todo el riesgo. Pero si yo creo que es una obligación, ahí es donde está el problema. Y para eso es este programa, para formarnos e informarnos. Vamos a ver, no tiene carácter obligatorio. Se trata de actividades extracurriculares del centro educativo, por muy que los fondos sean para aplicar en alguna mejora del centro educativo, ¿verdad? Pero se trata de actividades extracurriculares en donde ni siquiera a nivel de convocatoria ni siquiera es obligatorio, y eso ya está clarísimo en todas las circulares que al respecto se han emitido. Ninguna actividad de carácter extracurricular fuera de horario usted está obligado a asistir, mucho menos si no está obligado a asistir, está obligado a participar ni a colaborar, ¿verdad? En vender rifas o en números de bingos, etcétera. No, todo es a manera de absoluta colaboración. Esto es importantísimo porque a veces nos llegan las circulares donde dice se va a realizar el siguiente bingo en tal día y viene un cuadro, ventas fulanita, menganita, perencejo, cantar el bingo o entregar los premios tal y tal. Entonces, si usted no quiere participar, usted siempre le dice, señor director, aquí en este cuadrito donde usted me tiene repartiendo los regalos, ponga a alguien más porque yo no voy a participar. Correcto. Y se acabó, ¿verdad? Toda la vida ha habido incluso, aunque uno supondría que es muy claro, ¿verdad? Cuando viene en vía de una circular que es oficial, hay gente que se pone a dudar, ¿verdad? Entonces es importantísimo, como dicen ahorita, que eso se tenga la claridad de que si lo queremos asumir ya son circunstancias diferentes, pero ninguna actividad para recaudar dinero es obligatoria. Puede ser impuesta, nunca puede ser impuesta. Y para nosotros como sindicato, el principio de la solidaridad es fundamental, correcto, pero hay que saber hasta dónde debemos llegar con este tema. Así y hoy pues nos queda clarísimo que este tema del manejo de dinero
tiene lineamientos, tiene una ley que nos ubica, ¿verdad? Y que asumir cualquier acto voluntario, pues, tiene validez, pero que asuma también los riesgos que esto conlleva y la sobrecarga laboral que esto conlleva. Agradecerles muchísimo. Llegamos al fin de este programa y vamos a la sección Agenda a su alcance. Estimada afiliación APSINA, no bajemos la guardia. Nuestros derechos y condiciones laborales están en riesgo. A lo largo de este año, APSE ha denunciado públicamente los terribles efectos de los recortes presupuestarios en la educación pública. Pero además de este tema, existen otras situaciones críticas. El desorden en el MEP es creciente. Hemos denunciado el problema de falta de presupuesto para el pago de aguinaldos, la ausencia de salarios para ciertas clases de puesto de los trabajadores, el atraso en el pago de incentivos laborales y la falta de pago de cuotas para nuestras jubilaciones. Estamos vigilantes también porque se aproximan propuestas de recortes de beneficios en nuestras pensiones, entre otras iniciativas que buscan lesionar nuestros derechos. Por este motivo, APSE Sindicato convoca a realizar una asamblea de presidentes de base el próximo 2 de noviembre a las 8 de la mañana en la Iglesia El Centro, en Zapote, donde analizaremos esta situación y las acciones que tomará nuestro sindicato. No permitamos que nos arrebaten nuestra dignidad. APSE me representa. Bueno, agradecerles muchísimo la participación en este programa. Recordarles que una afiliación informada es una afiliación empoderada y listísima para luchar por sus derechos y los derechos de sus compañeros en esta plataforma de lucha que se llama APSE Sindicato. Vivi. Muchísimas gracias, Ili, muchísimas gracias, Norita, compañeros apsinos y apsinas. Sigan con nosotros en sus programas Asesoría a su alcance, en el programa Desde la Otra Acera y por supuesto los esperamos en la próxima asamblea de presidentes de base, a nuestros presidentes, presidentas o a sus sustitutos estatutariamente permitidos para seguir analizando temas de importancia, temas relevantes que en este momento tenemos que discutir y tomar decisiones. APSE me representa.